Bien, como les comentaba, el ámbito de la logística turística pues juega un papel bastante importante en nuestro desarrollo, más que nada un desarrollo ya organizativo, un poco más empresarial, más profesional como tal, ¿no? Por ende, les quería comentar pues que hay ciertos ámbitos, ciertos puntos de interés dentro de la logística que no deberíamos dejar pasar por alto. Entonces vamos a ir viendo unos que son bastante interesantes, pues he comenzado a hacer un pequeño estudio de estos, he encontrado información también para poder pues desarrollar un poquito mejor este tema. Entonces, partiendo de esto, pues presten mucha atención, cualquier duda pues la vamos igual desarrollando a lo largo de este contenido para que ustedes puedan estar igual pendientes. Bien, hay unos desafíos pues que encontré en el tema de la logística, como les comentaba. Hay unos, bueno, le puse pues como principales desafíos en tiempo real. Tiempo real porque los vamos identificando en el mismo momento, en el preciso momento en el que nos encontramos con determinada situación. Entonces, estos son los desafíos reales que el desarrollo del turismo representa para el profesional logístico. Realmente son unos desafíos. Ustedes saben, y de hecho hablábamos en clases anteriores, que pues uno nunca está exento de poderse encontrar con determinada situación. Por eso es que el papel de la logística es fundamental. Mencionábamos también que pues a partir pues de los años 90 principalmente comienza ya pues un énfasis bastante profundo en el ámbito logístico, pero a nivel un poquito administrativo. Sin embargo, hoy en día todos los procesos, todos los departamentos, todas las áreas de un equipo, de una empresa, están ya inmersos en su propia logística. Más allá de eso, les comentaba que pues la logística está bastante relacionada con la lógica que tengamos nosotros para afrontar distintas situaciones en el ámbito profesional. Entonces, eso sí sería fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Hay muchos factores que nos ayudan a identificar riesgos, problemas, situaciones indistintas, pero que nosotros tenemos que afrontar y obviamente solucionar a tiempo y de la forma más eficaz y eficiente posible, habíamos mencionado, ¿no? Perfecto, entonces, hoy en día sabemos que el turismo de masas o el turismo en general está en una crisis bastante profunda. De hecho, se considera que es una crisis que en teoría tomará, pues, principalmente para el sector turístico aproximadamente 2 años. Y en la reactivación del sector económico, como ya he mencionado, aproximadamente unos 10 años a partir de ahora, ¿no? En el que estamos viviendo esta pandemia. Entonces, si bien es cierto, sabemos que el turismo en general, aquí coloqué de masas, porque es lo que más, el ingreso bastante fuerte que representa a toda índole, realmente está en crisis y esto ha pegado o ha golpeado absolutamente a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, se consideren pues que el marco de referencia, lo que nosotros teníamos como estructura, como conocimiento ya desarrollado, se está comenzando a modificar. Tenemos que adoptar otras medidas pues para afrontar toda esta situación. Por ende, las prácticas vinculadas al mismo deberán ser objeto de una rápida transformación. Tenemos que, de hecho, cambiar todo lo que nosotros considerábamos que era el diario vivir, ¿no? O sea, ya sabíamos que era un proceso absolutamente todo, en el que eventualmente un huésped llegaba, dábamos la bienvenida, pues, hablo de un hotel, por ejemplo, dábamos la bienvenida, pues se registraba, pasaba a su habitación, una verificación de cómo estaba su habitación, etcétera, dar un seguimiento al huésped, verificar que los servicios, alimentación y demás estén en óptimas condiciones, pues que se sirva en la forma adecuada, en el término adecuado, etcétera. Entonces, partiendo de esto, nosotros hemos tenido que cambiar, pues, cambiar esta situación, porque hoy en día inclusive hay unos procedimientos bastante rigurosos en ámbito de seguridad y obviamente de consideración de riesgo y demás, ¿no? Hay muchísimas cosas que factibilizan este tema. Todo esto se ha venido o se ha tenido que cambiar. Entonces, existen indicios, pues, que apuntan hacia una nueva era del turismo, que la que vivimos en este momento. Es una nueva era que la tenemos que cambiar bruscamente, diría yo, porque obviamente todas las cosas que hemos estado viviendo ya han tenido que ser modificadas. Procesos de regulación de bioseguridad, etcétera. Ustedes ya saben muy bien
que inclusive en temas de vuelos aéreos, por ejemplo, el momento que ya se activan, tienen que restringir inclusive espacios que obviamente esto representa una pérdida económica bastante fuerte en aerolíneas, en hoteles, etcétera, ¿no? Entonces sí, de hecho sí hay una pérdida. Pero por detrás de esto juega una logística bastante interesante, que es la que quiero tocar yo en esta clase. Entonces, los indicios apuntan hacia una nueva era del turismo, un cambio completamente fuerte, ¿no? Rotundo, que tiene que hacerse muchísimas modificaciones. Entonces, deberá imperar la calidad, que habíamos visto, que la calidad no solo obedece a un producto, sino más bien un servicio y lograr que esta calidad supere las expectativas del huésped, del turista, del cliente, de la persona que se sienta a comer en mi restaurante. La calidad tiene que excederse. Eso sí, de cajón, o sea, busquen ustedes qué plus le pueden añadir y ahí juega el tema logística, ¿no? Algo que sea bastante interesante, pero que no me represente un gasto mayor. Entonces, si hablamos de calidad, exceder expectativas, ¿no? Entonces, en el ámbito de la calidad también, como ya les había mencionado en clases anteriores, pues debemos buscar bastante o tener bastante claro las necesidades que tiene esta persona, nuestro turista, nuestro cliente, el huésped, como les decía. Entonces, sabiendo, conociendo principalmente las necesidades pues que tiene esta persona, comenzamos nosotros a brindar un servicio óptimo, un producto o generar un producto o crear un producto adecuado y óptimo, ¿no? Vamos aquí en el segundo tema que dice la flexibilidad. Hoy en día, y quiero también apuntar pues a un tema que está bastante... Ya, se nos fue la conexión hace un momento, pero bueno, ya estamos nuevamente. ¿Me están escuchando bien en este momento, estimada Cintia, para ver si me confirmas esto? Sí, profe, sí se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, continuando con lo que les había mencionado, a ver, aquí estamos. Estábamos pues tomando en cuenta que teníamos que hacer unos cambios bastante interesantes, pues, ¿no? En tema de logística y demás, ¿no? Hablábamos ya de la calidad, que tiene que superar las expectativas de cualquier cliente o turista. Muy bien, pasamos a la flexibilidad. Considerando ya las necesidades que el turista, nuestro cliente tiene, pues vamos a ver que hoy en día, si hablamos de la flexibilidad, es de acuerdo a las necesidades que son bastante variables que tienen en este momento los turistas. Posteriormente vamos a ver igual unos temas bastante importantes, pero para adelantarles un poquito, esto obedece a que ya las necesidades de un turista, por ejemplo, ya no es viajar con su familia eventualmente una sola vez al año, y lo hacían capaz que por 5, 8 días, 9 días, etcétera, ¿no? De hecho, sí se lo hace, pero hoy en día más bien se apunta a que, por ejemplo, puedan servirse de la utilización o del tema de feriados, por ejemplo, que hay muchos a lo largo de todo el año, para viajar en tiempos cortos. Entonces hacen varios viajes al año y obviamente las necesidades, los requerimientos, inclusive los deseos de cada uno de estos viajes cambia, ¿no? Entonces va cambiando este tema y por ende nuestra flexibilidad tiene que también ser algo que debe imperar en este asunto. Bien, la sensibilización hacia aspectos medioambientales que también está presente, pues hoy en día sabemos que a partir de esta pandemia, de esta crisis, pues se han modificado muchísimos temas ambientales, ¿no? Por ende, creo que esto como opinión personal, pues el ámbito de una empresa ya se verá un poquito reflejada ya en el tema de economizar gastos, economizar pues todo tipo de insumos, inclusive tener un poquito pendiente el tema de contaminación, como le hemos dicho aquí, el buen uso de los recursos, etcétera. O sea, es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en esta pandemia se tocaron esos asuntos, o sea, creo que se sensibilizó pues bastante bien a todas las personas. Las empresas que, diría yo, sobrevivieron a esta pandemia y que están comenzando a reactivarse este momento, pues ya tienen un concepto de sensibilización medioambiental, en el cual está bastante imperativo este tema de cuidar, proteger el medio ambiente, etcétera, ¿no?
Y vamos al siguiente punto, que es la innovación. Que este creo que es el factor clave que nos va a llevar a repuntar nuestra empresa, nuestro negocio, para comenzar a ser mucho más eficientes, mucho más requeridos dentro del ámbito profesional. Por ende, entonces, la innovación juega un papel fundamental, como les comentaba. Innovar en nuestro servicio, innovar en nuestro producto, ver qué plus podemos nosotros añadir, y esto siempre, siempre formará parte de la logística. Recuerden que detrás de absolutamente todo está la logística en forma primordial, para que obviamente se tenga en consideración que los cambios tienen que ser inmediatos, ¿no? Apenas exista o apenas vea yo que existe algún pequeño error, algún tema de modificación, puedo hacerlo de inmediato, porque esto puede repercutir en un resultado que sea favorable o desfavorable, obviamente, ¿no? Hacia nuestra empresa. Bien, vamos entonces a hacer un análisis y quiero hacer esta clase bastante participativa. Por eso es que les decía, y vamos igual a entender sus opiniones, vamos a ver cuál sería este ámbito pues de funcionamiento dentro de nuestra empresa. Perfecto, entonces, para hacer este análisis será conveniente nuevamente analizar y reanalizar todo lo que vayamos nosotros haciendo en nuestros procedimientos, jugando la logística, jugando la empatía con nuestros clientes, con el turista, buscando las necesidades que tienen los mismos para poder obviamente solventar esas necesidades. Entonces, esos desafíos deberá enfrentar el profesional logístico, que en este caso, y como les decía hoy en día, ya son todas las personas, todos los miembros del equipo que está en mi empresa. No necesariamente corresponde a un jefe de proceso, por ejemplo, el jefe de recepción y reservas. Porque ¿qué pasaría si el jefe de recepción o reservas no está en ese momento en turno y le juega alguna situación dentro del check-in, se me ocurre? Entonces, no es que va a este momento a estar llamando para ver qué actitud tomar, cuáles son las decisiones que deben afrontar o tomar, etcétera, sino que más bien al contrario, todos juegan un papel con la lógica y obviamente el tema de ser muy profesionales en este tema, ¿no? Como tema personal, y siempre recuerden que les pongo algún tema de ejemplo, pues recuerdo que el gerente de la empresa o del hotel en el que yo estaba nos decía: ustedes tienen derecho a tomar cualquier decisión que sea inmediata para satisfacer al huésped. No es necesario que me llamen a mí, que llamen a su jefe, etcétera, ¿no? Entonces él decía, tienen que tomar ustedes una decisión inmediata, pero que sea bastante bien pensada, ¿no? Pongamos un ejemplo súper rápido. Qué sé yo, si se me ocurre, llega un huésped y eventualmente el baño de esta habitación estaba sucio. Entonces, no es que ese momento digo, ya, espérame un ratito, lo que pasa es que la camarera no está aquí, entonces le voy a enviar pues a limpiar su habitación. ¿Alguien tenía alguna duda quizás? Ya. Entonces, la decisión pues óptima o precisa que un recepcionista pudiera haber tomado en ese momento es cambiar simple y llanamente de habitación. Pedir mil disculpas, cambio de habitación inmediato, porque al momento de su llegada, pues ya notó esta falla, y así haya sido inclusive horas después, si notó este pequeño error realmente de logística en el ámbito de camareras, en el proceso de ama de llaves, pues inmediatamente no voy primero a comenzar a hacer reclamos a todas las personas que estaban dentro de este proceso, sino más bien tomar ya la iniciativa y la decisión inmediata de cambiar de habitación. Entonces es lo que se pretende pues con la logística, que se haga una decisión o que se tome una decisión inmediata en este tema, ¿no? Entonces, para ello, vamos a hacer un análisis participativo. Voy a hacer unas cuantas preguntas, o si es que alguien realmente quiere hablar o dar su comentario en cualquiera de estos puntos, pues con muchísimo gusto. Más bien vamos a hacer un conversatorio ideal en este caso. Bien, para hacer un tema logístico, pues, o para considerar este tema logístico, vamos a ver, pues, varios factores que se han ido considerando a raíz de esta pandemia, o a raíz de un fracaso turístico como el que llevamos en estos tiempos. Entonces, va a haber una transformación de la demanda turística, por ende, cambios en el comportamiento y los valores de los consumidores, de los turistas, clientes, etcétera, como les mencionaba, ¿verdad?
hagamos un análisis y les dejo aquí, abro micrófonos para que ustedes también puedan, pues, opinar al respecto. A ver, estimado Santiago, ¿a qué crees que hacemos referencia con el tema de transformación de la demanda turística? Recuerda que habíamos visto el tema de oferta y demanda. Sabíamos muy bien que la oferta es básicamente el producto, nosotros como prestadores de servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería una demanda turística? La demanda turística, ¿O a quiénes hacemos referencia como demanda turística? bueno, demanda turística básicamente es al, al consumo, al producto turístico, Más bien al consumidor. al La consumidor. demanda son los consumidores, los turistas, huéspedes, pues viajeros, etcétera, ¿no? Ellos son la demanda. Entonces, si bien es cierto, nosotros ponemos una oferta, que sería nuestro producto, nuestro bien, servicio, etcétera, ahí entra la demanda, que son los compradores de estos, ¿no? Entonces, para el efecto ha habido una transformación. Vamos a un ejemplo bastante práctico. Como les mencionaba, esta transformación obedece netamente a las necesidades que tiene la demanda turística o los turistas, que es lo mismo, ¿no? Entonces, si aquí hacemos un énfasis en los cambios, en el comportamiento y los valores de los consumidores, viene reflejado lo que les mencionaba hace un momento, que decíamos que, pues, los turistas, los huéspedes, los viajeros, visitantes, etcétera, y han cambiado su perspectiva de viajar o los valores que yo tengo. Por ejemplo, antes era el típico me voy a la playa y espero que todo sirva. Hoy en día, y bueno, hablamos de unos años atrás, claro, no generalizo, pero sí han habido varios cambios en el que, por ejemplo, ya un turista viaja con el afán de, por ejemplo, adentrarse en turismo de aventura, por ejemplo. Eventualmente, si es que voy a la costa, también tengo que practicar algún deporte adicional como, no sé, se me ocurre parapente o una pequeña excursión por allí. Ya no es el típico solo relax, ¿no? Que voy a acostar en la playa, a disfrutar del sol y la arena y etcétera, sino más bien se han modificado ya muchas cosas para, obviamente, cambiar este comportamiento. ¿Cómo afecta esto en la logística? Que si bien es cierto, yo pues estoy como prestador de servicios, estoy ofertando todos los productos, pues si es que conozco ya estas necesidades, como les decía en un inicio, ya podría yo tomar una solución al respecto. Inclusive me podría adelantar a las necesidades que pueda tener cualquier visitante. Por ende, entonces, el momento en que llegue, sabiendo que los hábitos de comportamiento, que las necesidades, que los valores de nuestros turistas ya han cambiado, pues puedo yo no solo ofrecer el espacio físico que tengo afuera de mi restaurante para que se me ocurre, se tome una cerveza bajo el sol, sino al contrario, más bien podría yo eventualmente pues ser parte de otro tipo de funcionamiento, de otro tipo de empresa o emprendimiento para ofertar esos productos a los turistas que están sentados en la mesa. Se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, y ustedes ya han visto algunos cambios, que por ejemplo cuando estamos en la playa y estamos sentados en un restaurante, nos ofrecen, por ejemplo, tour de avistamiento a las ballenas o por ejemplo visita la isla de la Plata y etcétera, y se nos acercan a nosotros, ¿verdad? Entonces ese es un cambio que se está dando de acuerdo a los comportamientos y a las expectativas que ya van teniendo o que van cambiando o generando los turistas hoy en día. Como les decía, un ejemplo bastante claro es que un turista ya no viaja con un único afán pues de llegar a la playa y meterse en el agua y estar tomando sol. Más bien van otras muchas actividades dentro de sus viajes. Y lo que también les comentaba anteriormente, un turista ya no prefiere solo viajar una vez al año por 8 días, sino más bien varias veces al año a distintos lugares, distintas locaciones. Entonces, un ejemplo bastante eh, completo, pues digámoslo, es Baños de Ambato. Y siempre les pongo este ejemplo porque es un pequeño destino, pero que ofrece muchísimas cosas, ¿no? Principalmente turismo de aventura. Sin embargo, también hay turismo de relax, turismo vivencial, pues de naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, bastante interesante este asunto. Y eso sí deberían ustedes considerarlo
para jugar una logística bastante importante, como les digo, anteponerse a las necesidades que tenga cualquier visitante. ¿Ya? Entonces, así más o menos funciona este tema. Vamos a ver otro factor. Dice, desarrollo de nuevos destinos turísticos y o potenciación de los existentes en los países en vías de desarrollo. Aquí vamos a poner también los lugares que tienen gran desarrollo o que están en vías de desarrollo turístico. A ver, Vivi, ¿qué se te ocurre este momento por este tema? ¿Un desarrollo de nuevos destinos turísticos o potenciar los que ya existen en los países con vías de desarrollo? ¿A qué crees que hacemos referencia en este ámbito, mi querida Vivi? Ya, profe, sería darle una nueva iniciativa a Ujú. los destinos que ya existen o potenciarlos en sí. Exacto. En este caso, Nuevas ideas. ¿cómo desarrollarías? Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, a ver, digamos, pues, vamos a Paute, que eventualmente lo puedes conocer un poquito más profundamente. Si bien es cierto, es un destino turístico, todo el mundo lo sabe, es un destino turístico bastante importante de Azuay. ¿Cómo lo desarrollarías tú? ¿Qué pondrías adicional? ¿Qué crees que haría falta? ¿Qué crees que vayan a necesitar los turistas en este lugar? No sé, ¿te ha venido alguna idea quizás al respecto? Sí, tal vez podrían visitar un restaurante que incluso tiene un huerto ecológico y ¿Ya? todo lo que ellos manejan es en cuanto a a la sostenibilidad y está referente a lo que es todo lo ecológico. Y Perfecto. es bastante interesante porque no hay muchos, o sea, sí hay visitantes, pero por el momento no por lo que estamos pasando. Así es, así es. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo, no del ámbito en el que tú mencionas, pero un ejemplo de un restaurante bastante interesante es el Corbel, por ejemplo, que está en Paute. Sí, justo de ese hablaba. Efectivamente, entonces, de hecho, sí creo que se maneja en cierta parte la metodología que tú mencionas, un tema de productos orgánicos, Sí, bastante interesante. tienen todo eso. Así es, pero sí se podría potencializar un poquito más o potenciar un poquito más ese asunto con algo, un plus que les decía al inicio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Claro, sí le hace falta. que, por ejemplo, un tema más vivencial, que inclusive si le mezclamos esto con algo turístico, que eventualmente los propios turistas lleguen y escojan ellos los productos que quieren comer, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues, no sé, pues se me ocurre que quiero pues choclos con queso y con habas. Entonces, por ejemplo, yo mismo veo cuál es el proceso de la siembra, dónde están sembrados los choclos, pues escojo el choclo que yo quiero comer y así, ¿no? Entonces es bastante vivencial este tema. Entonces, eso es un plus que capaz no se maneja en forma adecuada o podrían hacerlo, pero sí creo que sería algo bastante vivencial y mucho más pagadero, ¿no? Creo que hoy en día es lo que pretende hacer ese cambio de acuerdo a las necesidades que tienen los turistas, los huéspedes, etcétera. Entonces, sí quiero que cada uno de ustedes vayan pensando en qué más podríamos nosotros hacer, ya sea en nuestro sitio de residencia, en otros lugares, eventualmente podemos vender ideas, entonces es bastante amplio este tema, ¿no? Eso sí, siempre juega la logística. No es que yo lanzo la idea y ahí queda, sino que tengo que saber exactamente cómo va a funcionar. A qué hora llegarán las personas, cuándo tengo que, si poníamos el mismo ejemplo de este restaurante, tengo que tener todo el tiempo en producción estos sembríos, los productos, etcétera, ¿no? Todo el tiempo tiene que estar en producción. Entonces eso ya juega el tema de logística, de conocimiento, de experiencia. Entonces sí es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, algo así vamos a ir considerándolo. Vamos a ver el otro ámbito u otro factor que es concentración espacial y temporal del consumo turístico. Mi querida Caro, ¿a qué crees que hacemos referencia con esto? Si hablamos de una concentración espacial y temporal del consumo turístico. ¿Te viene a mente algo? Bueno, o sea, tal vez de la producción que tengan, o sea, y el tiempo que estén, o sea, los turistas vayan y todo eso, no sé. Exacto. Verás, pues aquí dentro de lo que investigaba yo,
decía que en la actualidad ciertas zonas turísticas corren el riesgo o son víctimas del desarrollo excesivo y del consiguiente rechazo por los turistas, ¿ya? Constituyendo otro reto de la logística que genera el desarrollo acelerado del turismo, con una repercusión en el cambio de acción que debemos tomar dentro de nosotros como logística. ¿A qué nos referimos bastante, pues resumidamente con este tema? Hagamos un ejemplo de sol y playa, ¿verdad? Entonces, si es que yo quiero, para comenzar a poner un negocio, me doy cuenta que en la playa, pero está automáticamente uno tras otro, o sea, es como que inmediato cualquier negocio que podemos encontrar allí, sean estos, pues, hoteles, restaurantes, bares, etcétera. Entonces, básicamente el tema de espacio ya no lo vamos a tener. Entonces, si yo pretendo eventualmente conseguir o inmiscuir mi negocio en estos sectores, pues automáticamente me veo con una traba, con un muro que representa el tema este de concentración espacial. Y obviamente sabemos que si es que eventualmente yo, pues se me ocurre, comienzo pues a arrendar este local en enero, pues eventualmente habrán meses que no llegará un solo turista, pero sí habrán meses que son o es de temporada alta en los que tendremos copado absolutamente todo el tiempo de turistas. Entonces a eso nos referimos con el tema de concentración espacial y temporal. Entonces sí se debería jugar pues un papel bastante importante en el ámbito de logística para ser más proactivos en este tema. Si eventualmente no es una época fuerte en la que llegarán muchos turistas, pues yo tengo que automáticamente dedicar mi espacio, mi negocio, a otro tipo de actividad. Eventualmente turismo de conocimiento, turismo de actividades, por ejemplo, internas, vivenciales, comunitarias, etcétera, ¿no? Entonces sí juega la logística, como vuelvo y repito, un papel sumamente importante en cualquier negocio, en cualquier ámbito turístico, en cualquiera de ellos. Entonces, si vemos que es un tema de problema, es tema de concentración espacial, ¿no? Entonces, sí deberíamos también considerarlo. Vamos a hablar ahora de la concentración del sector turístico. Estimado Paul, ¿a qué crees que hacemos referencia con esto de la concentración del sector turístico? El tiempo a invertir dentro de un proyecto turístico, tal vez. Claro, es muy relacionado con el anterior, ¿ves? O sea, el tema de, ya vamos viendo, si bien es cierto, hace un momento hablábamos del espacio, del potencial que deberíamos tener en cierto lugar, pues hoy en día ya hablamos de la concentración del sector turístico. Entonces, ahí sí, pues puedo yo caer en el análisis de mercado, en el estudio de mercado, que es bastante interesante conocerlo. Entonces, aquí sí vamos a concentrarnos, pues, a identificar plenamente las necesidades, pues, o los deseos que tienen los turistas de hoy en día en viajar a determinado lugar, o qué deseo o necesidad tiene un turista de conocer. Se me ocurre, pues, turismo comunitario. Entonces, ¿dónde puedo yo generar un proyecto de turismo comunitario cerca de mi ciudad? ¿A quién puedo yo vender eventualmente una idea que ya esté procesada, pues muy bien estructurada? Entonces, todo esto juega un tema de logística, ¿no? Si hablamos entonces de la concentración del sector turístico, ya es buscar necesidades, ya es buscar o englobar muchísimos otros ámbitos de las necesidades, vuelvo y repito, de los turistas, de los visitantes, de los consumidores de productos turísticos, ¿no? Entonces, si hablamos de una concentración del sector turístico, es específicamente estudiar a qué va dirigido, cuáles son las necesidades, qué actividades están realizando. Pues hoy en día, si bien es cierto, muchas actividades en las propias ciudades están siendo actividades comunes, me refiero. Por ejemplo, un city tour ya no es simple y llanamente, por ejemplo, si yo llego y tomo un tour aburrido alrededor de la ciudad o sitios importantes de una ciudad o de una localidad, ¿verdad? Ya va más allá, como les ponía en un principio el ejemplo. Si yo visito la playa, ya no es solo para tomar sol, es para realizar más actividades, poder aprovechar muchísimo mejor el tiempo de visita, etcétera, ¿no? Entonces, ahí juega el tema de necesidades de los turistas, de los nuevos intereses que tienen los turistas por viajar. ¿Qué actividades buscan? ¿Dónde quieren ellos estar? Por ejemplo, se me ocurre naturaleza o ciudad.
Hoy en día, en temas ciudades ya se ha ido reduciendo bastante fuertemente este asunto. Más bien buscan ellos un poco de turismo más vivencial, con comunidades, con algo de aventura, con caminatas, por ejemplo, con visitas a parques nacionales. Ya no es un tanto el tema ciudad, ¿no? Si bien es cierto, es bastante importante un turismo cultural, un turismo de arquitectura, un turismo de ciudad, pues las tendencias de este tipo de turismo hoy en día sí se han visto, pues como que, o pienso yo que se han ido bajando un poquito porque se va cambiando ya la ideología que tiene pues un turista, vuelvo y repito, en combinar actividades, no solo de visitación, sino más bien de otro tipo de turismo como aventura, senderismo, kayak, etcétera. O sea, tantas otras actividades que se pueden inmiscuir en una visita, ¿no? Eso principalmente. Vamos al tema de transformación de la gestión logística como una función clave para el mejoramiento de la gestión turística en general. Bien, entonces, querida Cintia, si hablamos aquí de una transformación de la gestión logística, veíamos, o prácticamente hemos estado hablando de qué es lo que deberíamos nosotros hacer, ¿verdad? ¿Qué papel jugamos nosotros como logística dentro de un equipo, dentro de una empresa? Vamos a hacer entonces un ejemplo súper sencillo. Si es que yo quiero transformar, por ejemplo, viendo que han existido muchísimos cambios en lo que ya hemos venido hablando, en necesidades, en perspectivas, en requerimientos, en gustos de los turistas, ¿qué crees que tú podrías hacer en este caso para transformar la gestión logística que ya ha existido hasta este momento? Y esto, ¿cómo mejoraría el ingreso de turistas, tu beneficio económico, etcétera, ¿no? ¿Tienes tal vez en mente algún ejemplo que tú puedas lograr con esto, estimada Cintia? Bueno, más o menos sería la implementación de algunas actividades que no estén dentro del mismo, Así es, súper bien. acoplarle, como decirle, ¿cómo sería? No sé, algo que no esté incluido ya en lo que es en este caso, pongamos un ejemplo de la hotelería ya. Ya. Algo adicional de eso que brinde algún servicio, Ujú. como decirle, el turista se reserva ya sería un postre y algo adicional de eso que, o sea, le brinden un cóctel que no esté incluido en todo el menú que se pidió, sino algo adicional, o sea, que le Súper bien. brinde el Claro. servicio ya nuevas cosas. Lo que tú mismo mencionas es el hecho de cambiar lo que estructuralmente ya estaba decidido o definido, ¿no? Súper bien o bastante claro tu ejemplo. El tema de logística, por ejemplo, si bien es cierto, me pongo en mente, viene un turista ya con otras expectativas un poco, bueno, no un poco, bastante más altas, ¿no? O sea, yo como turista capaz que necesito más, estoy mucho más pendiente del servicio que me van a ofrecer, soy mucho más exigente, quiero que todo esté impecable. Entonces, recuerden que en la clase anterior les decía que todo parte de la primera impresión que tiene el turista, nuestro visitante, un huésped, un viajero, etcétera, ¿no? La primera impresión siempre es la que cuenta y en este caso juega bastante claro, ¿no? Lo que habíamos hablado en este caso, la transformación de la gestión logística, sí hace bastante referencia a la que tú mencionas. Muchas empresas han comenzado a implementar un negocio compartido entre las empresas, como les decía yo. Por ejemplo, vamos al tema, y esto ya lo han visto, inclusive o han sido testigos eventualmente en varios casos, en el que, como les decía, yo estoy sentado en un restaurante de la playa y entra una persona a ofrecerme tours para avistamiento de ballenas o para visitar la isla de la Plata, se me ocurre. Si es que eventualmente, bueno, y esto recuerdo que hice personalmente un convenio con estos buses de 2 pisos, en los cuales, por ejemplo, llegaba un turista y nosotros le ofrecíamos este servicio si te gustaba. Claro, recuerden que dentro de las necesidades de una persona en general, es mientras más fácil, para mí me resulta mejor. Por ejemplo, un poco ya yendo al tema de marketing, no es lo mismo yo salir a comprar un producto que eventualmente no me late que voy a necesitar, pero digamos, yo voy a la tienda
se me ocurre por comprar un cepillo de dientes. Entonces voy y compro el cepillo de dientes, ¿verdad? Y ya me regreso a la casa. No es lo mismo que la persona que está teniendo la tienda eventualmente, una persona que ofrece ese tipo de productos, me visite en la puerta de la casa y no solo me ofrezca el cepillo de dientes, sino también la pasta, más implementos de limpieza y estoy seguro que vamos a salir comprando, creo que muchos de ellos, no solo el cepillo de dientes, ¿verdad? Asimismo funciona la logística, el tema de marketing, de convenios con otras empresas, por facilitar las necesidades que tiene pues un cliente, un huésped, etcétera. Volviendo al ejemplo, decía que se hizo un convenio entre el hotel y esta empresa, pues, que tienen los buses de 2 pisos, en los cuales nosotros teníamos un precio preferencial. Se me ocurre, el tour cuesta $5, a nosotros nos dejaban en $2. Y por cada turista, pues, que se venda, pues, igual ellos pagaban $5, pues los $3 ya eran nuestros. Entonces, hay un tema de ganar y ganar, ¿no? Asimismo, deberían ustedes pensar en el tema de transformar la logística que inicialmente decía, pues, digamos, dentro de un hotel, llega el huésped, se hace el registro, se verifica, con el botón se sube a la habitación, se llama nuevamente para ver si está todo acorde en la habitación y hasta ahí llega el proceso de bienvenida, ¿no? Hoy en día han cambiado muchas cosas y deberíamos nosotros seguir cambiando. Ahí ve el ejemplo que ponía Cintia. Apenas llega que una persona o el botón es del hotel, abra la puerta, inmediatamente se dirija al taxi o al transfer, demás, abra la puerta del transfer o del taxi, dé la bienvenida ese momento, que pase, que se sienta cómoda, bienvenida. Ese momento nosotros hacernos cargo del equipaje y automáticamente viene una persona del restaurante, se me ocurre, ofreciéndole un cóctel de bienvenida, un jugo de bienvenida. Entonces, ya de cajón o de inicio, automáticamente cambia ya la perspectiva que tiene un huésped, decir, o sea, wow, llegué a un lugar espectacular. No me esperaba que me reciban de esta manera y son pequeñas cosas que van a cambiar ya la ideología que tiene un huésped que eventualmente vino estresado del viaje, eventualmente pudo haber peleado en la aerolínea, en el transporte, etcétera, ¿no? Y nosotros automáticamente cambiamos ya esa perspectiva, esa condición, porque realmente es un condicionamiento que tienen los huéspedes o los turistas de seguir en su proceso de desmotivación. Que si ya al inicio me trataron mal en la aerolínea, pues salgo de la aerolínea, no encuentro mi equipaje y automáticamente voy con molesto, pues con iras y todo se va acumulando, ¿no? Entonces depende de nosotros cambiar ya esa ideología que tienen los turistas. Como con pequeñas cosas que generan grandes cambios, ¿no? Esa es la clave de este tema. Y vamos al tema de mayor sensibilización de los clientes y gobiernos por la problemática ambiental. También más, bueno, quería ponerle ambiental, es la problemática actual, que sí juega un papel importante, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros actuamos eventualmente de la mejor manera al dar la bienvenida a nuestros clientes, huéspedes, etcétera, pero este cliente es una persona muy problemática, que siempre nos vamos a encontrar con alguien así. Entonces ahí está el tema de nosotros mismos también, el hecho de procurar hacer un cambio, pues indirecto o con un poco de promoción turística, en el hecho de que los clientes también tienen que ser muy sensibles con sus gastos, con la utilización de recursos, y además el gobierno también juega un papel importante en esto. En el tema de sensibilización por el ámbito ambiental, recuerden que si ustedes eventualmente se han ido a un hotel, por lo general en todos los hoteles, normalmente de 3 estrellas, o me atrevo a decir de 4 y 5 estrellas, vamos a encontrar como un comunicado en los baños que dice, por favor, por consideración al medio ambiente, si usted no cree necesario pues que se laven todos los días su toalla, pues únicamente cuélguela sobre la ducha y nosotros sabemos que usted va a seguir utilizando esta toalla. Se considera pues que el tema de contaminación ambiental por uso de detergentes, principalmente en el lavado de hoteles, que los hoteles utilizan para lavar las toallas, es bastante alto, ¿no? Es por eso que entró ya esta sensibilización y casi como una normativa legal para que los hoteles, pues principalmente de categoría superior, coloquen estos avisos en los baños, que diga, por ejemplo, si es que no es necesario que lavemos su toalla, solo cuelguen encima de la ducha. Y la camarera que limpiara todos los días esta habitación, pues sabrá que esa toalla no es necesario que sea lavada y se economizará y se evitará el tema de contaminación, ¿no?
Entonces, más o menos así va jugando el tema de un poco de conciencia, de sensibilizar a todos los clientes, huéspedes. Inclusive en restaurantes ya sabemos que la utilización de sorbetes o pajillas ya no está tan bien vista. Es más, si es que no, bueno, y esto a título personal, si yo veo que alguien pide un sorbete, es como que, pucha, ¿para qué pides sorbete, no? Entonces, algo así va a ir jugando este tema y a buena hora se van cambiando muchísimos hábitos que los teníamos antes como normales y que hoy en día es como que sí afectan, ¿no? El tema de conciencia ya un poquito ambiental. ¿Tienen alguna duda al momento, alguna inquietud? Perfecto, entonces, estos son uno de los factores que creí sumamente importantes, pues verlos, revisarlos, estar pendientes ahí con todo lo que vamos viendo, ¿no? Les invito nuevamente, tengo ya el archivo, que es un archivo que pues es un PDF de una universidad de Venezuela. Recuerden que bueno, en este país, pues anteriormente se vivía bastante del turismo, si bien es cierto es un país petrolero y que básicamente toda su economía se basa en ello, el turismo también jugaba un papel importantísimo. Y hoy en día es que se ha cambiado bastante esa normativa, pues, porque básicamente nadie quiere irse a Venezuela, mucho menos de viaje. Entonces, tomando en cuenta este tema, sí les invito a que ustedes pues también lo consideren, ¿no? Vean un poquito importante el hecho de cambiar nuestra logística que estaba, como decía un inicio, ya estructurada, pues ya muy bien definida, hoy en día cambiarla, de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros clientes, huéspedes, etcétera, ¿no? ¿Alguna inquietud, alguna duda o comentario al respecto? Nada, muy bien. Voy a tomar nuevamente lista porque veo que hay algunas personas que llegaron en este momento o que se unieron a la clase posteriormente. Vamos a ver. Alex Álvarez. Negativo. Caro, sí están. Priscila. A ver. Vivi ya está con nosotros. Sí, presente, profe. Perfecto. A ver, María Fernanda sí me mandó el jam. Erika. Está. José Ignacio también está con nosotros, ¿verdad? Sí, profe. Bien, ¿Cómo está? gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, les voy a subir el PDF. No sé si ustedes también pudieron revisar lo que les había subido en la clase, bueno, en el aula virtual, con respecto a lo que les decía de esta logística que se jugó a nivel de empresas. Poníamos el ejemplo de Henry Ford, que fue la primera persona, digamos, un ícono que marcó el tema de hacer una fabricación en proceso, ¿no? Entonces, a partir de él, pues, se desarrollaron muchísimas otras, como ya les ponía el ejemplo de McDonald's, que pues fueron dos hermanos que comenzaron con este proceso en línea, a tener absolutamente todo listo, estructurado, que cambiaron absolutamente todos los procesos para un mejor servicio. Y en un inicio era eso completamente lleno. Claro, vino otra persona que se, que se adueñó, digamos, de la idea y compró todos los derechos y se hizo obviamente multimillonario, ¿no? Y hasta el día de hoy representa, como decía pues el documental, más de 35.000 millones de dólares en ingresos. Entonces, sí se debería considerar algo así, que realmente una idea medio que parezca ilógica, absurda en este momento, puede considerarse como un cambio bastante grande de aquí a poco, ¿no? Les hago entonces la invitación a pensar en mucho más allá y ver pues cómo ha sido el proceso de transformación dentro de la logística de muchos procesos, muchas empresas que hoy en día ya son, o sea, íconos y cracks a nivel mundial. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Con esto finalizamos la clase. Nos estaremos viendo la próxima semana en una nueva clase de este mismo tipo de logística, organización, administración dentro del ámbito turístico. Les agradezco muchísimo.